Ya, buenas tardes, bienvenidas, bienvenida a la clase número 19 y hoy día comenzamos con estadística descriptiva y damos inicio al eje el cuarto eje, que es estadística y probabilidades, ¿ya? Este eje o todas estas clases correspondientes al eje de estadística y probabilidad está dividido en dos. Primero vamos a ver estadística, ¿ya? Y después vamos a ver probabilidades. Y ahí estaría completo ya el cronograma. ¿Bien? ¿Qué es lo que es la estadística descriptiva? Primero, qué es lo que es la estadística, ¿cierto? La estadística, más que nada, más que otra cosa distinta, que podemos buscar muchas cosas en el diccionario, pero básicamente lo que estudia, ¿ya? Algunos dicen que es una ciencia, otros que no, pero no nos vamos a ir por ese tema, sino que nos vamos a enfocar en lo que estudia, en lo que a nosotros nos preocupa, ¿cierto? Que es el estudio de datos, ¿ya? Hoy en día está súper en boga esta disciplina de la estadística porque son como las carreras del futuro, en verdad. Ya todo lo que tenga que ver con estadística, con análisis en general de datos, son las carreras que van a llevarla de aquí a 50 años, por lo menos, ya junto con la tecnología. Porque la estadística lo que hace es predecir cosas. Entonces, ¿y por qué puede predecir cosas? Puede predecirla porque todos los seres humanos nos comportamos medianamente parecidos, o por no decir iguales, ¿ya? Algunos nos creemos más distintos, especiales, pero la verdad es que no, ¿ya? La verdad es que el comportamiento humano, por algo somos de la misma especie, ¿cierto? Uno dice, mira, ese perrito se comporta parecido a este otro perrito. Bueno, por supuesto que se van a comportar los perros de una forma muy parecida en general, ¿cierto? Porque pertenecen a la misma especie. Los seres humanos somos animales, por lo tanto nos comportamos muy parecidos entre sí. Y esa cualidad nosotros le llamamos comportamiento y el comportamiento lo podemos predecir en base a datos. ¿Ya? Podemos predecirlo. Hay datos cuantitativos y datos cualitativos. Los cuantitativos tienen que ver con lo que nosotros podemos cuantificar, por ejemplo, el peso, ¿ya? Cuánto pesamos, cuánto medimos, qué edad tenemos. Esos son datos cuantificables, ¿cierto? Que nosotros podemos darle un valor numérico. Y los cualitativos son datos que no le damos valor, sino que le damos una característica. Por ejemplo, ser alto, que no necesariamente tiene que ver con un número, sino que podemos cualificar a alguien diciéndole que es alto, bajo, de acuerdo a unos parámetros, o que es rubio, o que es moreno, con ojos verdes, con ojos azules, que no tiene un número, ¿cierto? No podemos ordenarlos, sino que son características cualitativas. ¿Bien? Y dentro de la estadística hay muchos subestudios o ramas de la estadística. ¿Ya? La estadística descriptiva es la que nos importa a nosotros. Hay otra también que esa es mucho más importante, diría yo, porque esa es la que predice, que es la estadística inferencial. Ya nosotros no vamos a ver estadística inferencial para esta PAES, porque no entra, sino que vamos a ver estadística descriptiva, que es la más simple, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la estadística descriptiva? Estudia lo que hay sobre la mesa, estudia los datos que hay sobre la mesa, describe hechos, ¿ya? Por lo mismo que le estaba diciendo ahora, describe hechos de la realidad, no vamos a predecir aquí, ¿ya? Describe lo que hay. ¿Ya? Obtiene conclusiones a partir de los datos. No se dedica a proyectar, solo analiza lo actual, el presente. Por eso se llama descriptiva, porque describe algo que ya existe. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar todos los datos socioeconómicos del colegio, por ejemplo, del liceo X. Entonces, todos los alumnos van a contestar una encuesta donde van a decir cuánto ganan sus padres, cuánto el ingreso promedio, cuántas personas hay, por lo tanto ese ingreso se divide, cuántos trabajan, cuántos no. Entonces vamos a reunir todos esos datos y los vamos a poner sobre la mesa. ¿Bien? Eso, ese estudio es en base a algo que ya existe, en base a lo que ustedes como alumnos contestaron.
Y a partir de ello, ¿yo puedo proyectar conclusiones? No puedo proyectar porque me faltarían elementos o herramientas que ahí entra, como les decía anteriormente, la estadística inferencial. Solamente con lo que yo tengo voy a describir algo. Voy a describir, en este caso puntual, lo que está diciéndome el Liceo X. ¿Bien? Entonces la estadística descriptiva, como ya les menciono, estudia lo que hay sobre la mesa, hechos, lo presente, lo actual. Y vamos a utilizar tres herramientas básicas para la estadística descriptiva. ¿Ya? Vamos a utilizar tres herramientas básicas que nos van a permitir trabajar dentro de este tema, que es la estadística descriptiva. Primero, las medidas de posición. ¿Ya? Las medidas de posición quiere decir más que nada, se los voy a resumir porque después los vamos a ir viendo en detalle. La medida de posición quiere decir que nosotros vamos a ordenar los datos de menor a mayor siempre para un estudio estándar, ¿cierto? Por ejemplo, en el Liceo X vamos a preguntarle la estatura de todos los alumnos. Y entonces vamos a sacar conclusiones y para ello vamos a ordenar todos los datos de menor a mayor. ¿Ya? Imaginemos que el Liceo X tiene muchos alumnos, entonces ordenamos todos los datos de menor a mayor. Y uno de esos datos, ¿ya? Uno de esos datos va a poder dividir la muestra, o la población en este caso, que vamos a tomar todos los datos, vamos a dividir la población en la mitad. Por lo tanto, ese dato que logra dividir en la mitad, es decir, el 50% más bajo y el 50% más alto, porque estamos viendo la altura, ¿cierto?, de las personas. Ese dato que está justo al medio, ¿bien? Es una medida de posición, porque justo la posición de la mitad es el dato relevante para dividir mi población. ¿Ya? Y así vamos a encontrar otras medidas de posición como el cuartil, el quintil, el decil y el percentil. ¿Bien? La medida de tendencia central, una segunda herramienta que vamos a utilizar, estas son más conocidas en general por los estudiantes, porque son las que más se utilizan. ¿Ya? Aquí tenemos la moda, que es el dato que más se va a repetir, la mediana, ¿cierto? Que coincide justamente con lo que le acababa de decir aquí, que es el dato que está justo al medio. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿es de posición o es de tendencia central la mediana? Es ambas. La mediana comparte el dato en la medida de posición y en la medida de tendencia central. Y por último, la media aritmética o el promedio, que ese sí es archiconocido porque el promedio lo utilizamos a cada rato, ¿cierto? Sobre todo ustedes que van en el colegio, donde es una herramienta cotidiana. Y por último, como tercera herramienta, tenemos las medidas de dispersión, que nos dicen, más que nada, que cuando tenemos todos los datos ordenados, cuáles son la muestra o la población que tiene los datos más dispersos. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un curso A, ¿ya? Tengo el curso A, y este curso A tiene, vamos a suponer, 3 alumnos, que tienen las siguientes notas. Tienen un 3, un 5 y un 6. El promedio de ello es un 5, ¿verdad? El curso B, bien, tiene las siguientes notas, o los alumnos tienen las siguientes notas. Tienen un 4, aquí me equivoqué, que estaba leyendo acá, aquí es 4 quise decir, ya para que me dé 5. 4. 4, aquí voy a tener, ¿estoy bien? Ah, sí, ya, ahí sí, que se me corrió un poco la pantalla. Aquí voy a tener un 4,5, ¿bien? Y aquí voy a tener un 6,5. Ahí creo que me da también 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí también me daría promedio 5. Entonces, fíjense ustedes que ambos tienen promedio 5, pero el curso A tiene sus notas más juntas, porque si yo hago una recta numérica, aquí va a estar el 5, ¿cierto? Aquí va a estar el 4 y aquí va a estar el 6. Si yo pongo estos datos, los de abajo, aquí estaría el 4,
aquí más o menos estaría el 4,5 y aquí estaría el 6,5, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene los datos más juntitos en su centro? ¿El curso A o el curso B? El curso A, porque este es el rango que recorre y aquí tiene otro herramienta que vamos a utilizar, es el rango. Este es el rango, en cambio, este es el rango del curso B, más largo, ¿se dan cuenta? Entonces están más dispersos. ¿Bien? Perfecto, ya tenemos las tres herramientas que vamos a utilizar para la estadística descriptiva. Ya nos van a importar estas y estas, la medida de dispersión más que nada como concepto, porque no entra en la PAES de matemática común o la matemática 1, así que esta como concepto y ya más o menos hablamos de esto. ¿Bien? Bueno, vamos en detalle, vamos a analizar estas dos medidas, la de posición y la central, y vamos a comenzar con la medida de tendencia central. La medida de tendencia central dijimos que hay tres herramientas dentro de ella. La moda, recordemos que la moda es el dato que más se repite, ¿ya? Dato que más se repite. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tomamos la altura del curso o del liceo X, sigamos con el liceo X, y la mayoría de los estudiantes mide 1,69 m, por ejemplo. ¿Ya? 1,69 m. Ese dato se convierte en el dato moda, porque es el dato que más se repite dentro de toda mi población. Es súper fácil distinguirlo, el dato que más se repite, así de simple. ¿Ya? No hay que tener mayores complicaciones porque simplemente decimos que es el dato que más se repite. ¿Bien? La mediana es el dato que divide a la población justo en la mitad. Por ejemplo, tenemos la nota 2, la nota 3, tenemos la nota 4, la nota 5 y la nota 6. Este dato, es decir, la nota 4, ¿ya? Supongamos que son notas, la nota 4 provoca que del 4 para abajo tenga el 50% más bajo y del 4 hacia arriba tenga el 50% mayor. Entonces, la mediana lo único que hace es, cuando yo ordeno los datos de menor a mayor, es súper importante ordenar los datos de menor a mayor, es que este dato divide a la población en la mitad. 50% más bajo y 50% más alto. Súper importante que la mediana, para calcular la mediana, se ordene de menor a mayor. Les vuelvo a insistir eso. De repente va a pasar, mire, les voy a dar otro ejemplo. Va a pasar, tengo la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5, otra nota 5 y nota 6. Entonces aquí era súper fácil porque teníamos, ¿cuántas notas teníamos? 5 notas. Aquí había un número impar, 5 notas. Pero aquí abajo tenemos 6 notas, por lo tanto hay un número par de datos. ¿Ya? Hay un número par de datos. Entonces, yo no puedo escoger el 4 para elegir que ese va a ser mi mitad, porque aquí hay 2 datos y aquí habrían 3 datos. Entonces, no es justamente la mitad. Entonces, cuando es un número par, voy a tener que elegir los 2 datos centrales. Entonces, la mediana no es solamente un dato, sino que son 2 datos. Y como la mediana tiene que ser solamente un número, lo que hago es calcular el promedio entre el primer dato y el segundo. Entonces decimos que la mediana en este caso puntual es 4,5, porque el promedio entre 4 y 5 es 4,5. Por lo tanto, el 4,5 divide a la población y que iría aquí imaginariamente, porque no hay nota 4,5, imaginariamente el 4,5 divide a la población en más bajo y en más alto. Bien, eso es la mediana. Y la media aritmética o promedio, esto ustedes ya se lo saben, ¿cierto? Que es un dato que me dice, que lo calculo primero que todo como la suma de todos los datos, el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, etcétera, 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 lo divido por la cantidad de datos. ¿Ya? Entonces aquí pongamos que son 4, porque es lo que puse inicialmente, y eso me daría el promedio. ¿Bien? El promedio de los datos. Avancemos. ¿Cuáles son las medidas de posición no central?
Y aquí es donde yo les mencionaba el cuartil, el quintil, el decil y el percentil. Esto lo vamos a ver en detalles cuando veamos un contenido que se llama la caja bigotes, ¿ya? La caja de bigotes, ¿ya? La caja de bigotes va a utilizar el cuartil sobre todo y lo vamos a ver en detalle, el cuartil, el quintil, decil y percentil. Pero, ¿qué es lo que quiere decir cada una de estas herramientas? El cuartil, el quintil, el decil y percentil son datos, los mismos datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí vamos a poner las notas. Vamos a poner la nota 2, una nota 2,5, una nota 3, 3,5, 4, después aquí se salta un 6 y por último tenemos una nota 7. ¿Bien? Entonces, recordemos que la mediana era justamente el dato del medio. Aquí tenemos una mediana porque tenemos 7 datos, que es un número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, tenemos una mediana, ¿verdad? Esa mediana es un dato que provoca que la población o la muestra esté dividida en dos, es 50% más chico y 50% más grande. Entonces yo voy a decir que este dato es la posición que divide en 50% a la población, el 50% más chico y 50% más grande. ¿Bien? El cuartil, ¿qué es lo que me dice? El cuartil dice que la población la voy a dividir en 4 partes. Aquí está dividida en 2 nomás. Ahora la voy a dividir en 4 partes. ¿Ya? En 4 partes. Aquí va a estar la primera parte, más o menos, porque después vamos a ver cómo en detalle se haría. Aquí estaría la segunda parte, aquí estaría la tercera parte y aquí estaría la cuarta parte. ¿Bien? Toda mi población la divido en 4 partes, por eso se llama cuartil, viene de cuartos. Entonces, este dato que está aquí representa el 25%. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo tengo el 25% más chico. Aquí tengo hasta el 50%. Se dan cuenta que la mediana coincide con el cuartil 2, porque este es el cuartil 1, este es el cuartil 2, y que coincide con la mediana. Y aquí tengo el cuartil 3, que es hasta mi 75%, porque son cuartos. Entonces, el primer cuarto es 25%. El segundo cuarto es 50%. El tercer cuarto es 75%. Entonces, fíjense que la muestra yo la dividí en 4 espacios, ¿cierto? En 4 pedazos. Pero los límites son 3. Tengo 3 límites, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, cuando hablamos de cuartil, tengo el cuartil 1, que representa el primer 25%, el cuartil 2, que representa el 50% y coincide con la mediana, y tengo el cuartil 3, que divide la población en un 75% y acá en un 25%. ¿Ya? Recordemos, cuando hablamos de cuartil, yo divido la población en 4 pedazos. Perfecto. Pero los límites, o los cuartiles propiamente tal, le llamamos a la posición que divide el 25% de la población, que divide el cuartil 2, que divide en 50% de la población, y el cuartil 3, que divide en 75% de la población. El quintil, por el contrario, es que yo divido la población en 5 pedazos, ya no en 4, sino en 5. Entonces, vamos a tener, ya no voy a hacer datos, sino que simplemente voy a hacer una línea, ¿cierto? Aquí va a estar mi primer pedazo, aquí va a estar mi segundo pedazo, mi tercer pedazo, mi cuarto pedazo y mi quinto pedazo. Recordemos que aquí esto está lleno de datos, ¿ya? Es una línea que está lleno de datos. Aquí, este dato que está acá, divide a la población en un 20% hacia la izquierda y en un 80% a la derecha, el primer 20%. Después acá en un 40%. Acá en un 60% y aquí en un 80%. Entonces aquí los quintiles
¿ya? El quintil 1, que también en general el cuartil lo podemos escribir como Q o con C, con Q porque está en inglés, pero bueno, para no confundirlo le voy a poner C en los cuartiles mejor, ¿ya? Aunque aquí hay que tener claro el concepto, no las letras. Pero lo voy a dejar con C mejor los cuartiles y los quintiles lo voy a escribir con Q. El Q1, ¿cierto? Que representa el primer 20%, el Q2, que representa el 40%, el Q3, que representa el 60%, y el Q4, que representa el 80%. Tengo 5 pedazos, dividí mi población en 5 pedazos, pero los límites son 4. ¿Bien? Siempre, si hablamos de cuartil, uno pensaría, van a haber 4 cuartiles. No, hay 3 cuartiles. Lo que pasa es que la población está dividida en 4 pedacitos, pero los límites son 3. Lo mismo pasa aquí, quintil. Vamos a tener, ¿cuántos límites? 4. En el decil, si la población está dividida en 10 pedacitos, ¿cuántos deciles voy a tener? 9, ¿cierto? Porque tenemos aquí nuestra recta, y vamos a dividir en 10 pedacitos nuestra población. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cuántos deciles tenemos? Es decir, ¿cuántos límites hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Y así también va a ser con los percentiles. ¿Ya? Los percentiles ahora vamos a dividir, ¿ya?, nuestra población en 100 pedacitos. Aquí ya se me hace más complicado dibujarlo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener 9 percentiles. ¿Ya? Y aquí vamos a tener 9 deciles. Decil 1, decil 2 y decil 3. Y los cuartiles, sí, valen 25%. ¿Ya? El primer 25%, el segundo cuartil 50%, porque van de 25 en 25. Entonces, 25 más este 25 se hace el 50%. Este el 25% primero, este el 25%, este el 25% y este el otro 25%. Entonces, el cuartil 1 representa el 25% primero. El cuartil 2 representa el 50% porque es el primer pedazo, 25%, más el otro pedazo, 25%, 50%. Y el cuartil 3 representa el 75%. ¿Por qué? 25 más 25 más 25. Bien, después vamos a ver cómo se calcula teniendo todos los datos, ¿ya? Lo importante es que en esta diapositiva quede claro los conceptos, ¿ya? De cuartil, quintil, decil y percentil. Y la medida de dispersión, ya que no lo voy a ver ahora en detalle porque les dije que no entra en la PAES de matemática común, aunque sí me interesa ver el rango, porque ese quizás podría utilizarse en general, no necesariamente para la medida de dispersión. Como ya les mencionaba al principio, lo que busca la medida de dispersión es saber cuán alejados están los datos, ¿ya? Cuán alejados están. Y sirve más que nada para comparar una muestra con la otra. Por eso aquí les di como ejemplo 2 cursos, ¿cierto? ¿Cuál curso están más dispersos los datos? Y dijimos que el curso B, porque entre el 4 y el 6,5 hay un rango de 25 puntos. De 4 a 6,5 hay 25 puntos de diferencia. Y de 4 a 6 solamente hay 20 puntos. Por lo tanto, a mayor rango, más dispersos están los datos. ¿Ya? El rango es súper fácil de calcularlo porque es el dato final, el rango es el dato final menos el dato inicial. Bien, entonces supongamos que yo tengo muchas notas, muchas, pero sé que la nota más alta, es decir, el dato final, porque ordenamos de menor a mayor, es un 7, y la nota más baja, ¿ya? Supongamos que es un 3. Entonces digo que mi rango es 4 o 40 puntos, 4 puntos, dependiendo cómo pongamos las notas. Bien. Ya mayor rango vamos a tener mayor desviación estándar, que es la herramienta propiamente tal que utilizamos para la medida de dispersión. ¿Ya? Para las medidas de dispersión utilizamos propiamente tal la desviación estándar,
que es un cálculo que se realiza. ¿Bien? Pero todas estas, las tres que ven aquí, las tres herramientas, están relacionadas. ¿Bien? Están relacionadas una con otra. Avanzamos. Ejercicio 64. Sean 4, 6, 4, 6 y 5, 5 notas de estudiantes del cuarto A de un colegio. Y sean 4, 4, 5, 2, 5, 5 notas de estudiantes del cuarto B del mismo colegio. Por lo tanto, nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Lo que voy a hacer, ¿ya? Para poder analizar, porque obviamente me van a pedir comparar el cuarto B con el cuarto B, es el cuarto A con el cuarto B, entonces pongo cuarto A y sus notas van a ser, la ordeno de menor a mayor, siempre ordenada de menor a mayor. 4, después tengo otro 4, después tengo un 5, un 6 y un 6, y después tengo el cuarto B, ¿cierto? Siempre ordenado de menor a mayor, un 2, un 4, otro 4, un 5 y un 5. Perfecto. Con eso tendría que calcular lo siguiente. Dice, la media aritmética, es decir, el promedio de las notas del cuarto B, es mayor que el promedio o la media aritmética que las notas del cuarto A. Saquemos el promedio del cuarto A y el promedio del cuarto B. Aquí, yo les recomiendo ser rápido. Recuerden que la PAES no solamente le están midiendo conocimiento, le están midiendo también que ustedes sean rápidos en sus cálculos. Por lo tanto, aquí el DEMRE siempre les va a dar ejercicios donde ustedes pueden hacerlo mentalmente. No es necesario una matemática complicada, porque lo que está pidiendo es básicamente que usted sepa o no sabe el contenido, no es otra cosa. Entonces, vamos a calcular rápidamente la media aritmética o promedio. Sumamos, ¿cierto? 4 más 4, 8, 8 más 5, 13, 13 más 6, 19 y 19 más 6, 25. Por lo tanto, todas nuestras notas suman 25 y estamos sacando el promedio, así que tenemos que dividirlo por las 5 notas. Nuestro promedio sería 5. ¿Bien? Y el promedio del cuarto B sería 2 más 4, 6, más 4, 10, más 5, 15, más otros 5, 20. Entonces, suman 20 todas las notas y hay 5 notas. 20 dividido en 5, 4. ¿Quién tiene mayor promedio? El cuarto A. Por lo tanto, la primera sería falsa, porque la primera me dice que el cuarto B tiene mayor promedio que el cuarto A. Falso. Alternativa B dice, la desviación estándar de las 5 notas del cuarto A es mayor que la desviación estándar de las 5 notas del cuarto B. Si bien la desviación estándar no entra en la PAES, y esto es un ejercicio que yo saqué de la PDT, entonces ahí sí lo evaluaban, pero de todas formas, recuerden que también lo podemos calcular con el rango, porque a mayor rango, mayor desviación estándar. Entonces aquí no me están pidiendo el cálculo de la desviación estándar, me están pidiendo el concepto. Y recordemos que el rango era el dato final, 6 menos 4, 2, ¿cierto? Y el rango del cuarto B sería 5 menos 2, 3, ¿ya? O 30, como ustedes quieran. ¿Quién tiene mayor rango? El cuarto B. Por lo tanto, este tiene mayor desviación estándar, es decir, están más dispersos los datos. Estos están más juntitos, estos datos. En cambio, aquí están más dispersos. Por lo tanto, la desviación estándar del cuarto A es mayor que la desviación estándar del cuarto B, falso, porque la del cuarto B es mayor. C, el percentil 50. El percentil 50, recordemos que los percentiles eran divididos en un pedacito, perdón, en 100 pedacitos dividíamos la muestra, por lo tanto quiere decir que divide, cada pedacito es 1%. Si me hablan del percentil 50, estamos hablando del percentil 50%. ¿Sí? De las notas del cuarto A es mayor que el percentil 50 de la nota del cuarto B. Y cuando hablamos del percentil 50%, estamos hablando de qué cosa, de la mediana. Entonces, recordemos que la mediana es lo mismo que el cuartil 2 y además lo mismo que el percentil 50. ¿Bien?
Calculemos la mediana del cuarto A, que es justamente el dato del medio. Son pares los datos, 1, 2, 3, 4, 5. Como es impar, hay un dato que es la mediana, que en este caso sería el 5 y aquí sería el 4. La mediana del cuarto A es 5 y la mediana del cuarto B es 4. El percentil 50, que es lo mismo que la mediana, es mayor en el cuarto A. Verdadero, porque aquí la mediana es 50 y aquí 4. Veamos por qué la D y la E serían falsas. Dice, el rango de las notas del cuarto B es igual al rango de las notas del cuarto A. Ya lo sacamos y no son iguales, falso. Si a las 5 notas del cuarto A se le agrega una nota 6, ya, le agregamos una nota 6. Aquí. Entonces, el promedio de estas notas no varía respecto a las notas originales. Por supuesto que va a variar. Porque como el promedio es 5 y yo le estoy sumando una nota 6, va a subir el promedio. Ahora, si yo le hubiese agregado una nota 5, igual que el promedio, ahí no varía. Por lo tanto, esta es falsa. Alternativa correcta, la C. Vamos con este gráfico. Aquí, este gráfico, fíjense ustedes que aquí tiene unos pequeños rangos, ¿ya? ¿Qué va a pasar con en estos rangos? ¿Por qué se estructura así? ¿Por qué vamos a utilizar de repente gráficos con rangos? Esto pasa porque hay estudios que tienen demasiados datos. Imagínense estudiar, no sé, porque el DEMRE a ustedes les pregunta, cuando se inscriben, les preguntan la edad. Entonces imagínense que son más de 300.000 o 300.000 aproximadamente estudiantes que se inscriben al DEMRE. Entonces, para poder hacer gráficos no van a poner a cada uno de ustedes, sino que los reagrupan en rangos. ¿Ya? Entonces, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, los rangos tienen que ser proporcionales. ¿A qué me refiero con proporcionales? Que tienen que ser rangos fijos. Aquí van de 500 en 500, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 2500. Siempre ordenados. ¿Bien? En el gráfico de la figura adjunta se muestra la distribución de la masa en gramos de los recién nacidos, según sexo, ¿ya? En una clínica de maternidad durante un año. Si los hombres recién nacidos son 140, lo vamos a poner aquí recién, hay 140 recién nacidos, y las mujeres recién nacidas son 150, perfecto aquí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir a partir de la información entregada? Aquí, en esta pregunta, le están pidiendo análisis de gráfico, nada más. ¿Bien? Dice, el rango, no, perdón, el intervalo modal, es decir, ¿cuál de estos rangos se repite más? ¿Cuál de estos rangos es la moda? ¿Ya? El intervalo modal, tanto en mujeres como en hombres, es el mismo. ¿Cuál es el rango que más se repite? En los hombres es este, del 3000 a 3500, porque tenemos más, ¿cierto? Es decir, hay más hombres, hay 31 recién nacidos hombres que pesan entre 3000 y 3500 gramos. Hay 22 que pesan entre 3500 y 4000. Hay 19 que pesan entre 2500 y 3000. ¿Cuáles son los que más se repiten? Los que pesan entre 3000 y 3500. Este es el intervalo de 3000 a 3500 modal, es decir, el que más se repite. ¿Y es el mismo en las mujeres? Es exactamente el mismo, se repite más. Por lo tanto, ¿lo podemos deducir? Sí, lo podemos deducir. Y aquí me están preguntando el que no se puede deducir. Así que la alternativa A no es, porque la alternativa A sí se puede deducir. Vamos con la alternativa B. Dice, la mediana de las masas de las mujeres y la mediana de las masas de los hombres se encuentran en el mismo intervalo. Tenemos 150 hombres, ¿cierto? 150 recién nacidos que son hombres. Entonces, el dato que está justo al medio es el dato 70-71, porque son 140, es un número par,
por lo tanto tiene que ser 2 datos, ¿cierto? 2 datos, el que está justo ahí en la mediana. El dato 70 y 71 tenemos que ir mirándolo. Aquí tenemos los primeros 10. Aquí tenemos 13 más, por lo tanto hasta aquí ¿cuánto llevaríamos? Llevaríamos 23. 13, 10 más 13. Aquí 10 y aquí 13, en total llevaríamos 23. 23 más 15 llevaríamos 38. Hasta aquí llevamos 38 recién nacidos. Nosotros necesitamos llegar hasta la posición 70 y 71. 38 más 19 tendríamos 57. Hasta aquí llevaríamos 57 recién nacidos. Y 57 más 31, aquí llevaríamos 88. Entonces, aquí del 57 están todos los demás datos acá arriba. El 58, 59, 60, 61 hasta el 88. Por lo tanto, el dato 70 y 71 está aquí, en este intervalo. Veamos aquí, tenemos 150 mujeres, 150 datos. Tenemos que buscar nuestra mediana. Y nuestra mediana, como son 150 datos, que es un número par, nuestra mediana va a ser el dato 75 y el dato 76, porque esos datos van a dividir a la población en la mitad. ¿Cuántos datos llevamos hasta aquí? Vamos a empezar por abajo, ¿cierto? Llevamos 12 datos. 12 más 14, hasta aquí llevaríamos 26. 26 más 16, llevaríamos 42 datos. ¿Cierto? 42 más 21, 63 datos. Y 63 más 35, 98. Por lo tanto, el 63, aquí está el 64, 65, 66, hasta el 98. Es decir, aquí está el 75 y el 76. Ambos tienen su mediana en el mismo rango interválico. En el mismo intervalo tienen su mediana. Por lo tanto, esto sí se puede deducir. La masa más frecuente, tanto en mujeres como en hombres, es 3.250 gramos. Esto inmediatamente es falso. Porque cuando hablamos de rangos, aquí están contenidos, por ejemplo, en 3.250, están contenidos los niños que pesan entre 3.000 y 3.500, pero no necesariamente pesan 3.250. Porque pueden pesar 3.001 gramos, 3.100 gramos, 3.200 gramos, 3.250, 3.400, hasta 3.499 gramos. Por lo tanto, la masa más frecuente, no puedo dar un número exacto. Por lo tanto, la C no puedo deducirla del gráfico. Vamos con la D. ¿Ocurrieron más nacimientos de mujeres que de hombres en esta clínica? Sí, 150 y aquí 140. 26 mujeres tienen una masa inferior a 2.000 gramos. Inferior a 2.000 gramos. Es decir, en este rango están desde el 2.000 hacia arriba. Por lo tanto, en este rango y en este están las de 2.000 hacia abajo. 14 más 12, 26. Perfecto. Entonces la C no puedo deducirla o concluir a partir del gráfico. Vamos con esta. Dice, en la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a Internet por el total de estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? De 0 a 6 horas, pero fíjense que las 6 horas no las tomamos acá abajo. Entonces, si alguien se conectó 5,99 horas, va contabilizado en este rango o en este intervalo. Pero si alguien se conectó 6 horas, está contabilizado en este intervalo, porque recordemos los corchetes, ¿ya? Eso lo vimos en inecuaciones. Entonces, de 0 a 6 horas tenemos 8 estudiantes. ¿A cuánto equivale eso en porcentaje? Bueno, para poder calcular porcentaje necesitamos saber el total de alumnos primero, ¿cierto? De 6 a 12 horas no sabemos cuántos estudiantes, pero equivalen al 40%, perdón. Eso quiere decir frecuencia relativa porcentual. Y de 12 a 18
¿cierto? De 12 a 18 horas tenemos 12 estudiantes que equivalen al 30%. Más de 18 horas tenemos a 4 estudiantes. ¿A cuánto equivale en porcentual? No sabemos. Pregunta, el curso tiene 40 estudiantes. La única posibilidad que tenemos de calcular el total es cuando tenemos la comparación de los dos datos en uno solo rango, es decir, el 12 equivale al 30% y el 100% equivale a X, no lo sabemos. Ahí podemos calcular, con este dato, con estos dos datos podemos calcular el total. Multiplicamos cruzado. 12 por 100 es igual a 30 por X. El X lo despejamos, 12 por 100 dividido en 30. Eliminamos un 0 ahí, el 3 en el 12, 4. Entonces me quedaría 4 por 10, 40. Entonces, efectivamente, tenemos 40 estudiantes en total. ¿El curso tiene 40 estudiantes? Verdadero. Vamos a aprovechar de completar la tabla, ¿cierto? Aquí tenemos 8 más 12, 20. Y 20 más 4, 24. Por lo tanto, aquí habrían 16, que son los que me faltan para llegar a 40. ¿Bien? 4 sería el 10%. Ya sabemos eso, ¿cierto? Que si 40 es el 100%, 4 es el 10%. Y 8 sería el 20%, porque el doble es el doble de 4, ¿cierto? Y aquí tendríamos el 100%. 20 más 40, 60, más 30, 90, más 10, 100. Ya, y ahí completamos la tabla y podemos seguir trabajando. Dice, más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet a lo más 12 horas. A lo más, máximo. Máximo 12 horas. ¿Verdadero o falso eso? Más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet a lo más 12 horas, máximo 12 horas. Sí, porque tenemos que de 0 a 12, incluso no toca el 12 y 60%. Entonces ya por lo menos más de la mitad. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet entre 6 y 18 horas. Es decir, agarra esos dos nomás. Entre 6 y 18 horas. Entre 6 y 18. Agarra este y este. Más de la mitad, sí, porque 40 más 30, 70%. Entonces, 1, 2 y 3. Nos queda el último ejercicio. Dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar de un grupo de familia en una pequeña localidad en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. ¿Bien? De 0 a 50.000 IPF tenemos 100 familias, ¿cierto? O 100 personas, o a ver qué es lo que era, familia, claro. Familias que tienen entre 0 y 50.000 de IPF. 70 familias que tienen entre 50.000 y 75.000 pesos de IPF. 50 familias que tienen de 75.000 a 150.000 pesos de IPF. Recuerden que frecuencia es lo mismo que decir cantidad de personas, grupo, datos, etc. ¿Ya? Para una familia de N integrantes, con un ingreso total de 300.000, ¿cierto? Para una familia de N integrantes, que no sabemos integrantes, le vamos a poner aquí N, ¿qué condición debe cumplir N para asegurar que el IPF de esa familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Entonces, el percentil 50 sería la mediana. ¿Cuántos datos en total tenemos? Tenemos 100 más 70 más 50 más 20 más 10. 170, ¿cierto? 220, 240, 250. Por lo tanto, nuestra mediana sería el dato 125 y 126. ¿Bien? No hay problema, no hay problema. Entonces,
de 125 a 126. Y aquí contabilizamos aquí tenemos 100, y aquí ya nos saltamos a 170, por lo tanto, aquí estaría el 101, 102, 103, 104, hasta el 170, porque 100 más 70 nos daría 170. Aquí estaría el dato 125 y 126. Por lo tanto, para que esta familia esté en este rango, la división entre 300.000 dividido en n me tiene que dar como mínimo 50.000, porque aquí estaría este rango, y como máximo 75.000. Para que me dé 50.000, n tendría que ser 6. Y para que me dé 75.000, n tendría que ser 4. Pero 50.000 lo puede tomar, sí. N podría ser 6, pero 75 no lo puede tomar. Tendría que ser menor a 75.000. Entonces, entre 4 y 6, tomando el 6, pero no el 4. ¿Bien? ¿Qué aprendimos hoy? La idea de estadística.